Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección. Ya es jueves 16 de septiembre. El título de la lección para el día de hoy es Una vía de doble mano. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, gracias porque usted nos cuida, nos guarda y nos protege. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Gracias por todo lo que nos da y también por lo que no nos da. Ahora, Señor, que al estudiar usted abra nuestro entendimiento y que su Espíritu Santo nos hable en este día, que podamos entender, comprender y guardar lo que vamos a estudiar. Y lo más importante, que lo podamos poner en práctica, Señor. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Jonás parece ser más problemático de lo que es. Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parecen ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente. Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera. En este relato Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero. Lee el libro de Judas. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? Vamos a leer Judas, versículo 21. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas nos dice que en el versículo 21 manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás arrebatándolos del fuego. Podemos mirarlo ahí en el versículo 20. Vamos a leer 20, 21, 22, 23. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué dice aquí que se relaciona con la historia de Jonás? ¿Y qué nos dice esto a nosotros también? Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de que este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por lo que pasaría para evitarlos. Incluso después de recibir el llamado, Jonás no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive porque ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama. Quiere que Jonás crezca y se asemeje más a él mientras trabaja junto. Dios anhela que Jonás haya el verdadero descanso que llega solo al tener una relación salvífica con él y a realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? Interesante pregunta. En un sentido espiritual, este tipo de trabajo, ¿cómo nos lleva a hallar el verdadero descanso en Jesús? Vamos a volver a hacer las dos preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Ahora, ¿cómo nos lleva
hallar el verdadero descanso en Jesús cuando tú trabajas por los demás. Interesante para reflexionar, ¿verdad? Y en el comentario leemos: nuestro Dios es un Dios de misericordia, trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina según se revela en la Sagrada Escritura, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías donde reina la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que se acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio el apóstol Pablo en la impía ciudad de Corinto. No temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. En toda la ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles puede anunciársele así la verdad salvadora e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. La instrucción dada por Judas desde el versículo 20 hasta el fin del capítulo tiene el propósito de hacer de nuestra obra una obra completa. Nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado, no debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas. Este pasaje destaca el hecho de que hay una obra sumamente importante que se debe de hacer y necesitamos instrucción divina para que podamos saber cómo trabajar por las almas que están a punto de perecer. Hay almas que deben ser arrebatadas del fuego, hay almas que deben ser tratadas con la más tierna compasión. Se necesitan obreros que hayan aprendido en la escuela de Cristo el método de salvar almas. Cristo impartirá a sus mensajeros el mismo anhelante amor que tiene Él para buscar a los perdidos. No hemos de decir meramente, ven. Hay quienes oyen el llamado, pero tienen oídos demasiado embotados para comprender su significado. Sus ojos están demasiado cegados para ver cualquier cosa buena provista para ellos. Muchos comprenden su gran degradación. Dicen, no soy digno de ser ayudado, déjame solo. Pero los obreros no deben desistir. Sostened con ternura y piadoso amor a los desalentados e impotentes. Infundidle vuestro valor, vuestra esperanza, vuestra fuerza. Compeledlos por la bondad a venir. A los unos en piedad, discerniendo, más hace salvo a los otros. Por temor, arrebatadlos del fuego, dice Judas 22 y 23. Interesante lección, ¿verdad? Sabes, muchas veces no nos damos cuenta de que cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú das un estudio bíblico, lo primero es que tú estás aprendiendo. Aparte de aprender, enseñas. Ese es el crecimiento espiritual. Es lo que Dios quería hacer con Jonás. Primero quería darle una lección. Quería que él tuviera esa satisfacción de sentirse salvo, de hallar ese descanso. Pero desafortunadamente no lo encontró. ¿Por qué? Era tanto su enojo, era tanto su coraje. Él no estaba dispuesto a decirle a un ninivita, hermano. ¿Sabes que hoy en día sucede lo mismo? No estamos dispuestos a decirle hermano a aquel que lleva una vida mala. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú y yo no podemos negarle la salvación a nadie.
Si Jesús te manda a predicar, tienes que ir. El problema es que no hemos llegado a conocer el verdadero amor. Por eso, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, entonces vamos a aprender qué es amor. Cómo Dios te muestra ese amor al dar a su Hijo a venir a morir por ti y por cada uno de nosotros. Así se manifiesta ese verdadero amor. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Dios y su amor son grandes, a pesar de que no somos buenos. Y lo encontramos en el libro de Judas, como nos llama y nos dice que necesitamos amarnos, ¿verdad? Sabes que el libro de Judas es un libro muy pequeñito, pero trae muchas cosas que podemos aprender. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Digamos, ¿dónde estamos edificados nosotros? Sí, porque Judas nos está amonestando, te amonesta a ti y a mí, a todos los que estudiamos la Biblia, que necesitamos estar edificados y no ser engañados ni engañadores. Vamos a mirar el libro de Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuándo la iglesia va a crecer? Cuando esté fortalecida en la fe, cuando realmente crea en Jesús, cuando tú y yo lleguemos a conocer el verdadero amor. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, ¿cuál es la herencia que Dios te va a dar? La vida eterna, vivir en el cielo por toda la eternidad. Y ese era el problema de Jonás. Porque Jonás, él no estaba dispuesto a pasar una eternidad con los ninivitas, porque eran para él personas que no merecían la salvación. Y muchas de las veces nosotros podemos llegar a pensar de esa misma manera. Y en Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si para Jesucristo no hay raza, no hay distinción, para Él todos merecemos la salvación. Tenemos la misma oportunidad. No importa tu color, no importa tu país, no importa tu nacionalidad. La salvación está ahí. Pero desafortunadamente, muchas de las veces la despreciamos. Y ese es un problema. Cuando nosotros despreciamos la salvación. Dice, y el versículo 21 de Judas dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el 22, algunos que dudan, convencedlos. Ahora, ¿cuánta gente no hay que duda? ¿Verdad? ¿Será que Dios me va a perdonar? Yo ya hice tantas cosas malas que probablemente no voy a alcanzar salvación, no voy a alcanzar perdón.
Y el enemigo quiere que tú y yo pensemos así, que no hay oportunidad. Mas sin embargo, Dios te da esa oportunidad de decir, sí hay salvación, yo te perdono porque te amo. Muchas personas dicen, no, yo no soy digno. Acuérdate de Pedro, cuando Jesús hace un milagro y lo llama, y él dice, apártate de mí, yo no soy digno, yo soy hombre pecador. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque lo ama. ¿Y por qué nos da oportunidad Dios? Porque te ama. En Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes? Todo lo que estuvo dispuesto a hacer Jesús por ti y por mí. Y Jonás no estaba dispuesto a nada. Y muchas de las veces tú y yo no estamos dispuestos a despojarnos de ese yo. Ese yo que nos está haciendo daño. Te causa daño, me causa daño ese yo que no quiere morir, que no quiere dejar que Jesús entre a mi vida. Y entonces, cuando miramos el libro en Judas, pero ahora versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabes? Que yo lo dije hace 2 días, 3 días, que si Sodoma hubiese habido 15 justos, 15 personas que se hubiesen arrepentido, Dios no lo hubiese destruido. Pero sabes que desafortunadamente ellos no quisieron escuchar el mensaje. Y desafortunadamente tuvieron que perderse. Fueron destruidos. Pero no es porque Dios quiso, sino porque ellos quisieron. Hay muchas personas que quisieron hacer predicarles, hablarles, pero ellos no quisieron. Y en el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Sí, hay muchos hoy en día que andan predicando el evangelio, pero no andan predicando la verdad. Y eso es problema. El enemigo también tiene poder para engañar. Y nosotros podemos caer en la mentira muy fácil. Mira lo que dice el versículo 10 de ahí de Judas. Pero estos blasfeman en cuanto a las cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y es por eso que ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Un texto muy fuerte. Pero si tú y yo no predicamos, es por eso que hacía una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas tú a predicar el evangelio? Y si tú no predicas, ¿qué eres? Eres como ese árbol, eres como esa nube que no lleva que aparentemente va a llover y no más nada. Entonces, Dios no quería que Jonás fuese esa persona y lo invitó, lo llamó. ¿Sabes qué? Primero Dios fue a buscar a Jonás de allá donde andaba huyendo y lo llamó, porque Jonás necesitaba ir a predicar. Jonás necesitaba sentir ese verdadero arrepentimiento, ese verdadero descanso, mas sin embargo no lo encontró. Probablemente tú y yo andamos corriendo y corriendo y corriendo y no encontramos esa paz. Y Dios nos sigue llamando y llamando y nosotros corriendo y corriendo. Pero un día, sabes que ese tiempo de gracia que Él nos otorga se acabará y no habrá oportunidad. Es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Ya no hubo oportunidad. Ellos así lo desearon. Eso es lo que le pasó al pueblo antediluviano.
les dio 120 años de misericordia y ellos no quisieron. Dios ya no pudo hacer más. Esa era su oportunidad y ellos no la quisieron. Y ahora llevamos casi cerca de 2000 años de gracia y nosotros parece que no queremos. Triste, ¿no? Ojalá que podamos reflexionar. Es interesante la lección cuando nos ponemos a estudiar y aún hay tantísimas cosas que decir. Desafortunadamente nos llevaría tanto tiempo y todo el mundo anda corriendo, ¿no? Y es por eso, mi hermano, que tú y yo podamos reflexionar ahora cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios. Probablemente que Dios te está llamando. ¿Será que lo vas a escuchar o vas a seguir corriendo? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Nos damos cuenta cómo usted nos ama. Al que predica usted lo llama para dar ese mensaje. Y ese mensaje tiene que llegar con su poder a otras personas. Y las otras personas deciden si lo escuchan o no lo escuchan. Gracias, Señor, porque a veces se nos hace difícil escuchar su voz, pero a pesar de eso usted nos llama y nos quiere utilizar de la mejor manera. Por favor, Señor, que ese mensaje pueda llegar a muchas personas. Que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros amigos, Señor. Y que pueda transformar muchas vidas para su honra y gloria. Le pedimos, Señor, por nuestros hermanos y amigos que están enfermos, que usted pueda restaurar su salud. Hay personas que tienen problemas familiares, que usted los pueda resolver, Señor. Hay personas que están en las cárceles, Señor, que usted les pueda dar esa paz que necesitan. También nosotros lo necesitamos, Señor. Gracias por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.